Y voy a compartirles mi pantalla. Les pido que si no se escucha bien, me lo hagan saber. Okay. Bueno, creo que... Educar para la vida. ¿Qué es esto? Autonomía y libertad. Yo he pensado mucho en mi relación con las niñas, dando direcciones espirituales, sobre todo a adolescentes y a jóvenes, cómo es un desafío grande el hecho de educar para la vida, porque corremos algunos peligros. El de educar para que me obedezcan, para que hagan lo que yo quiero, para que mi proyecto se haga realidad, para que no les pase nada a mis hijos, ¿no? Educar protegiendo o sobreprotegiendo, o querer lanzarlos demasiado, ¿no? Es que tiene que aprender y lo soltamos, ¿no? Pues así es la vida y que se lancen. Entonces, vamos a intentar entender, pues, cómo funciona la libertad, qué es la autonomía y qué herramientas podemos tener en nuestra forma de educar para acompañar de la mejor manera a nuestros hijos. Yo no sé si esto se puede hacer un poquito. ¿Qué hago, mami? Sí. Bueno, ¿qué es la educación? A mí me gusta mucho empezar aclarando términos, porque luego parece que estamos hablando de las mismas cosas, pero es mentira. Cada quien entendemos una cosa diferente. Entonces, el libro de Principios de Pedagogía Sistemática dice que la educación es el proceso intencional y continuo de perfeccionamiento de las potencias específicamente humanas, inteligencia y voluntad. Proceso intencional y continuo. Perfeccionamiento de las potencias específicamente humanas. Más adelante vamos a desarrollar un poquito más cuáles son esas potencias específicamente humanas, cómo funciona la inteligencia y cómo funciona la voluntad. El diccionario Aurelio dice que es la acción o efecto de educar, de perfeccionar las capacidades intelectuales y morales de alguien. Educación formal. Aquí se repite, ¿no? Perfeccionar las capacidades intelectuales y morales, que vamos a ver que estas capacidades son las mismas que son específicamente humanas. Y Wikipedia, que es nuestro diccionario más común, ¿verdad? Dice que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición, perdón, ahí falta algo, adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Entendiendo esto como educación, vamos a pasar a entender lo que es la autonomía. A mí me gustan mucho estas imágenes que puse ahí. Soy yo con mi sobrina que tiene 5 años, que me vio bordando y me dijo que si le enseñaba a bordar. Entonces, creo que es interesante ver las imágenes porque se ve cómo ella está observando, cómo ella intenta y cómo ella lo logra, ¿no? Para definir lo que es la autonomía. La autonomía, dice el diccionario Aurelio, es la acción o competencia para regir la propia vida, valiéndose de sus propios medios, voluntad y o principios. Capacidad de gobernarse por los propios medios. Kant dice que es la capacidad de la voluntad humana de autodeterminarse según una legislación moral por ella misma establecida, libre de cualquier factor extraño o exógeno como una influencia subyacente, tal como una pasión o una inclinación afectiva incoercible. O sea, es la capacidad de regirme y de ir a donde yo quiero ir y no que me lleven por donde yo no quiero ir. El tema de la autonomía es muy impresionante. O sea, la capacidad o competencia para regir mi propia vida. Y yo les voy a decir que
Yo he encontrado a muchas adolescentes, a muchas jóvenes, a muchos niños que quieren el bien, pero que no tienen la fuerza de voluntad o la capacidad de autoexigirse para poder lograr lo que quieren. Entonces, ¿en dónde está la falla? ¿En dónde nos falta eso? Y yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes realmente quieren en la educación de sus hijos? ¿Quieren, pues como decía, educar para obedecer? ¿O quieren educar realmente en principios, en valores, en libertad, en autonomía, en poder de decisión? Y esto en la práctica es bien complicado, bien complicado. Yo platicando con una señora le decía hace poco tiempo, ¿no? Si tú anulas todo el tiempo a tu hija, la estás enseñando a que su opinión no vale, a que ella no cuenta, a que al final cualquiera va a poder manipularla sí, influenciarla y llevarla por donde ella no quiere ir, pero es que ella no sabe qué quiere. O va a dejar que los otros la anulen constantemente porque eso es lo que aprendió. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Queremos realmente esa libertad? ¿Queremos realmente esa autonomía? Entonces, vamos, siguiente término. ¿Qué es la libertad? Ya hablamos de la educación, ya hablamos de la autonomía. ¿Qué es la libertad? La libertad es el nivel de independencia absoluta. Esto dice el diccionario Aurelio, ¿no? Es una libertad en un sentido tal vez más jurídico. Nivel de independencia absoluta y legal de un individuo, de una cultura, pueblo o nación, siendo nombrado como modelo, patrón ideal, ¿no? Luchemos por la libertad. Wikipedia dice, grado de independencia legítima que un ciudadano, un pueblo o una nación elige como valor supremo, como ideal. Ahí también se está refiriendo más a una libertad legal. La libertad que nosotros queremos, de la cual queremos hablar hoy, es una libertad moral. Y aquí Francisco Cardona Lira nos dice que es la capacidad de escoger entre dos bienes el mejor. Esto es la libertad. Entonces no es escoger lo que yo quiera, ¿no? Porque aquí podríamos definir, no puse otra diapositiva con esa definición, pero ¿qué es libertinaje? ¿Y cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Ustedes saben? ¿Alguien le gustaría compartirme cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Este, pues creo que a lo largo de la vida hemos escuchado siempre que esta diferencia radica en la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Libertad es esa capacidad de poder hacer lo que decidamos hacer, y me estoy enfocando a lo mejor en el aspecto de diversión, de salidas, de toma de decisiones, de 20,000 y tantas cosas, pero siempre el libertinaje radica en la falta de responsabilidad de nuestros actos, ¿no? O sea, o de riesgos. Entonces, yo pienso que por ahí podría ser un concepto, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Siempre nuestros actos con responsabilidad, la libertad. Libertinaje sin responsabilidad y con riesgos que nos pueden poner en peligro. Ok. Aquí en el chat ponen, pienso que puedes escoger entre los dos bienes, pero llevándolos al exceso. Otra persona, Eric, dice, libertinaje es una libertad en exceso y de forma abusiva en lo que se hace o se dice. En realidad, la diferencia está en lo que escoges. El libertinaje es el mal uso de la libertad. O sea, la libertad siempre es escoger el bien. El libertinaje es escoger el mal. Ahora, peor si escoges el mal y como nos decían, no sé cómo se llama la persona que habló, hace,
Yolanda Asensio, servidora. Muchas gracias, Yolanda. Peor si además de escoger lo que no está bien, no asumes las consecuencias, ¿no? O sea, yo puedo escoger hacer el mal o hacer algo que no está tan mal, pero no está tan bien, como por ejemplo, mentirle a mi mamá, ¿no? En el caso de un niño o de un adolescente. Y luego cuando mi mamá me cacha, pues no respondo. Pues eso está peor, ¿no? Pero ¿ustedes creen que un niño que vive mintiendo es realmente libre? ¿Es libre porque decidió mentir y fue capaz de mentir? No. ¿No? Entonces es libertino. Bueno, estoy poniendo un ejemplo de un niño, pero después podemos hablar de cosas más fuertes en la adolescencia, ¿no? Libertad es la capacidad de regir, bueno, autonomía, ¿no? Es la capacidad de regirme por mis principios y mis valores. Y libertad es la capacidad de escoger el bien y escoger entre dos bienes el mejor. O sea, puede ser bueno, por ejemplo, hacer mi tarea porque pues voy a sacar una buena nota, voy a aprender, voy a darle gusto a mis papás, pero también es bueno ordenar mi cuarto. Entonces, si yo tengo que decidir entre ordenar mi cuarto y hacer mi tarea, pues las dos cosas son buenas. Lo importante es que el niño aprenda a discernir qué es lo que corresponde en ese momento y qué es lo mejor en ese momento. Escoger entre dos bienes el mejor. Libertad, educar en la libertad no significa enseñarle a que puede escoger el mal. Ahora, eso que nos dijo Yolanda es muy importante. Uno aprende a usar su libertad muchas veces en la medida en la que nosotros les dejamos sufrir las consecuencias. Entonces, claramente está vinculado el uso de la libertad a la responsabilidad de asumir las consecuencias. Vamos a verlo un poquito mejor. Solo que antes de pasar al siguiente slide, quisiera preguntarles si están claras las definiciones o si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer. Bueno, aquí apareció algo en el chat. Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Las definiciones de educación hablaban de las facultades típicamente humanas, ¿no? O específicamente humanas. ¿Cuáles son esas? Y aquí yo les pregunto, ¿cuál es el principio vital? ¿Qué es lo que hace que tú sepas que algo es un ser vivo y no es un ser muerto? Como una flor, o un animal, o una persona. ¿Cómo reconocemos que algo tiene principio vital? ¿Nadie? Bueno, aquí les voy a pedir una disculpa porque mis imágenes están en portugués, pero creo que se entienden. Aquí Piti nos responde, nosotros igual, porque todos tenemos esa dignidad humana. Aquí. Nace, se desarrolla, crece y muere. Eso. Sabemos que un ser es un ser vivo, como nos enseñaron en la biología y como seguramente ya se lo están enseñando a sus hijos y ya lo están recordando con ellos, porque nace, crece, se reproduce y muere. Esos son las facultades inferiores, ¿no? Es lo más básico, es el principio vital. Es ánima, alma, significa lo que anima, lo que da vida. Entonces, tanto las plantas como los animales, como las personas, tenemos alma.
pero las plantas tienen alma vegetal, los animales animal y nosotros humana. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Eso, una planta que tiene principio vital, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas y los animales? Pueden responder si quieren. Pues una que yo recuerdo es que los animales tienen la capacidad de ir a buscar su alimento y las plantas, por ejemplo, no, producen su propio alimento, no lo salen a buscar, necesitan de un apoyo. De ese me acordé ahorita. Ajá. Y el animal que va a buscar su alimento lo hace por, ¿cómo se llama esa facultad? Sobrevivencia. Ok. Sobre instinto. Aquí Eric colocó instinto. Entonces, el ir a buscar la comida y la sobrevivencia son instintos. La movilidad, pusieron aquí, también la tienen las plantas. Cuando hablamos de movimiento, no hablamos de trasladarse a un lugar o de un lugar a otro, sino que hablamos de que existe un crecimiento o de que existe pues sí, un movimiento, ¿no? Aunque sea interior. La flor no es igual siempre, tiene todo movimiento, crece, se muere y vuelve a nacer la siguiente flor y así, ¿no? Tiene un ciclo. Pero es verdad, si la flor tiene sed, primero no siente sed, pero la flor necesita agua. Si tú no le das agua, se muere. No tiene ese instinto que la haga trasladarse a buscar el agua. Y el animal sí. Entonces, el animal, además de nacer, crecer, reproducirse y morir, tiene instintos. ¿Y qué otra cosa tienen los animales que no tienen las plantas? Se las voy a soplar porque creo que no la van a entender, pero es un poquito más difícil y es la sensibilidad. Si yo le corto una hoja a una planta no llora, el animal sí. Si yo le quito una oreja o si le jalo un bigote, que no se va a morir por jalar un bigote, pero le va a doler. El animal siente. Ahora, ¿qué son los sentimientos y cuál es la diferencia con los afectos? Porque aquí hay mucha confusión. Vamos a hablar de un ejemplo. Un día estaba yo en un campamento con niñas de sexto de primaria hasta tercero de secundaria y un señor que limpiaba las albercas le aventó una piedra a un perro, pero se la aventó no al perro, sino al lado del perro. Solo lo quería asustar. El perro se asustó y salió, de hecho, de la casa y no volvió a entrar. Pero una niñita de sexto lloraba y lloraba y lloraba y se quejaba y fue a decirle a las amigas que eso era ilegal y que era una injusticia y que ella iba a hablar con su mamá para adoptar al perro y tal. De hecho, creo que adoptaron al perro esa familia. Entonces, otra niñita empezó a llorar también porque cómo era posible y el perro y el maltrato de los animales y tal. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo te imaginas que está ahorita el perro? O sea, 10 minutos después de que salió el perro de la casa, ¿cómo se imaginan ustedes que estaba el perro? ¿Llorando igual que las niñitas? ¿O estaba como si nada hubiera pasado? ¿Es un problema de memoria o es una diferencia de facultades? Dice aquí Eric, contento, ya olvidó el suceso. Claro, si tú le pegas al perro con una piedra, con un periódico, con lo que sea, el perro siente, le duele, pero no te guarda rencor, no hay resentimientos. Y ustedes pueden ver, o sea, tal vez muy mal y no estoy a favor del maltrato de los animales para nada, pero creo que antes se educaba mucho a los perros a periodicazos.
Y los perros igual movían la cola cuando llegaba el dueño, ¿eh? Porque el premio y el castigo es propio para los animales. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay media hora de darle vueltas en la cabeza. Los animales no hacen eso. Entonces, los sentimientos es todo lo que pasa por los sentidos. Y volvemos a nuestras clases de biología. Los 5 sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Los afectos ya tienen una conmoción orgánica, pero es el impacto que los estímulos externos tienen en nuestro corazón humano. Entonces, ya dijimos que a diferencia de las plantas, los animales tienen sentimientos e instintos. Los instintos principalmente son 2, el de sobrevivencia y el de reproducción. Ahora, ¿cuáles son esas son las facultades inferiores? ¿Y cuáles son las facultades superiores? ¿Qué es lo que nos hace distinguirnos de los animales? La capacidad de razonamiento. Muy bien, la inteligencia. La ¿Qué más? capacidad de amar. La capacidad de amar. Muy bien. La voluntad. La voluntad. Perfecto. Entonces, las 3 diferencias específicas o las facultades, como decía el diccionario, propiamente humanas, son la inteligencia, los afectos y la voluntad. Aquí Adriana puso la conciencia. La conciencia se da en el intelecto. Pero sí, está muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo funcionan esas 3 facultades en el uso de la autonomía y de la libertad? Vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a pedirle a Titi que escoja. Estoy viendo aquí que cojo de mis cosas. Ok, que escoja mi mano derecha o mi mano izquierda. La izquierda. La izquierda. Ok, hay una goma. En la mano derecha hay un reloj. Ok, vamos a pedirle a Yolanda que escoja la mano derecha o la mano izquierda. Derecha, su derecha. Derecha. ¿Cuál de las dos fue más libre? Yo creo que ambas. Ambas. Desde mi punto de vista, ambas. ¿Por qué? Eh, digamos, de antemano, originalmente hubiera creído que la que tuvo la capacidad de ver los objetos hubiera tenido un poco más de libertad, porque ya sabe lo que hay. Sin embargo, desde mi perspectiva, yo creo que ambas. ¿Por qué? Que ambas. Racionalmente hablando, diría lo otro. Pero creo que ambas, ¿no? O sea, no lo sé. Ok. Dijiste algo muy interesante. Sabías lo que había. ¿Qué relación tiene la inteligencia con la libertad? Es más libre quien puede reconocer y quien conoce lo que hay. Decíamos que la libertad era escoger entre 2 bienes el mejor. La goma es un bien, el reloj es otro bien. Pero entre estos 2, uno es mejor que el otro. Piti no lo sabía. No lo sabía porque no sabía qué había dentro. ¿Cuándo vas a ser más libre? Cuando conoces la opción que estás haciendo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el caso de sus hijos. ¿Qué pasaría si tú dejas a tu hijo de 6 años decidir qué va a comer? Él va a ser libre porque va a escoger lo que él quiere comer. Pero probablemente no va a escoger lo mejor porque no sabe de nutrición, porque se deja guiar solo por el antojo, por el sentimiento,
Si tengo hambre, como. Si no tengo hambre, no como. Y no por la inteligencia. O sí por una inteligencia a su capacidad, ¿no? Según las herramientas y elementos que tiene hasta esa edad que está. Entonces, somos más libres conforme más conocimiento tenemos de las cosas. ¿Concuerdan? ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Está claro. Está claro. Todo claro. Muy bien. Lo importante es que se entienda por qué unimos la inteligencia a la libertad. Si yo quiero escoger un colegio para mis hijos, pues voy a seguir un parámetro, ¿no? Obviamente, pues seguramente el reloj costó más que la goma, pero si lo que yo necesito es borrar, pues necesito escoger la goma, ¿no? Para cumplir mis objetivos. Si lo que yo quiero es poseer algo de mayor valor, pues escoger el reloj. Si yo necesito saber la hora, pues escoger el reloj. Entonces, es importante, no es escoger el mal, es escoger un bien. Y la función de la inteligencia es mostrarnos lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno de lo que es malo, es discernir. Y aquí viene el auxilio del Espíritu Santo con sus dones de ciencia, de sabiduría, de consejo y de entendimiento. Entonces, la inteligencia por sí misma es capaz de conocer la verdad. Y para eso sirve, ¿no? Para conocer el bien. Pero ¿qué pasa? La inteligencia conoce un bien, si está iluminada por la fe, lo ve con más claridad. Los afectos desean ese bien y la voluntad va por ella, va por ese bien. ¿Esto tiene sentido para ustedes? La inteligencia me muestra el bien, los afectos lo desean, lo aman y la voluntad lo consigue. Entonces, si yo veo que yo quiero ganar dinero y que para eso tengo que estudiar y trabajar, entonces yo me voy a sentar a estudiar para pasar mi prueba y poder conseguir después un buen trabajo. La inteligencia vio el bien, la afectividad deseó ese dinero, ese trabajo, ese éxito, la voluntad se sentó a trabajar y a estudiar. Mucho sentido, súper bien. Ok, entonces cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de libertad, lo que queremos es que estas facultades propiamente humanas funcionen bien en mis hijos, que ellos puedan hacer un buen uso de esto. Pero ¿qué sucede? Llegó el pecado original y todo se desordena. Pero bueno, miren, aquí yo ya me adelanté un poco. La inteligencia muestra la verdad y el bien. ¿Qué es la verdad? Esta es una pregunta muy difícil porque vivimos en un mundo muy relativista. Pero en resumen, la verdad es la adecuación de mi mente con la realidad. O sea, el que lo que yo pienso y lo que existe en sí mismo sean iguales. Por ejemplo, ¿de qué color es mi botella? Mi botella es un rosa pálido, ¿no? Ok. Si hay alguno de ustedes que la ve roja, ¿mi botella cambia? Mi botella no cambia. No. Definitivamente no. Ahora, si yo les digo que mi botella tiene letras, ¿es verdad o es mentira? Yo no se las veo. Ok. ¿El que tú no las veas hace que eso sea verdad o mentira? No, no necesariamente. Porque pueden estar del otro lado. Efectivamente. Si yo volteo mi botella, ustedes pueden ver que tiene letras. Es diferente
decir, ok, yo veo una parte de la realidad, tú ves otra, y podemos percibir las cosas diferentes. La verdad va a estar en quien realmente se acerque más al objeto real. Y si soy daltónico, tengo un problema en la visión que me impide conocer la realidad como es. ¿Queda claro lo que es la verdad? Sí, Ok. O sea, muy bien. Eso para entender. La función de la inteligencia es mostrarnos la verdad y el bien. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta, la afectividad. La afectividad es la respuesta a estímulos exteriores generando una conmoción orgánica. Por eso los vinculamos tanto a los sentimientos, porque la afectividad muchas veces genera alguna cosa física. Por ejemplo, el miedo paraliza o nos hace sudar las manos o los nervios o nos ponemos rojos cuando tenemos vergüenza o da algo, ¿no? Si yo les digo que es un nudo en la garganta, pues ustedes lo van a vincular tal vez a la angustia o, no sé, como que hay cada afecto o cada emoción tiene una respuesta en nuestro organismo. Es por eso que los vinculamos. Pero la afectividad es la capacidad de desear, de querer, de amar, de rechazar, ¿no? La capacidad de tener afectos o emociones. ¿Alguna duda de la afectividad? No. Perfecto. Y la voluntad va a buscar poseer el bien que la inteligencia le mostró. Y esto es interesante porque la voluntad del ser humano siempre se mueve por un bien. O sea, el que roba no está robando para ser ladrón, está robando para obtener el bien que roba. El celular, el dinero, el videogame. Está buscando el bien que robó. El que hace trampa en el examen no quiere ser tramposo. Lo que quiere es una calificación buena, ganarse el celular que la mamá le prometió, quedar bien con los amigos, no ser el tonto de la clase. Siempre hay un bien que se busca. Aquí la pregunta sería, ¿un bien real o aparente? Entonces, estas facultades que diciéndoselas así suena bien bonito cómo funcionan, en realidad, pues sufrieron el quiebre del pecado original. Pues yo me imagino que todos los que estamos en esta plática somos católicos, pero si queremos cambiarle el nombre al pecado original, descubrimos dentro de nosotros una lucha entre el bien y el mal. Ese mal que aparece como bien y esa inteligencia que se confunde y entonces, me decía ayer una niña, es que no sé si seguir con mi novio o no seguir con mi novio porque se va a ir a estudiar a otro lado, porque no sé qué, y entonces empieza a haber una serie de cosas, de elementos a juzgar que nos confunden. Entonces, la inteligencia se confunde, los afectos sienten la tentación y la voluntad cae. Y entonces se vuelve más complicado. Y no podemos quedarnos, como decía Marx, pensando en que el ser humano nace bueno y la sociedad lo pervierte. Pues sí, pero el ser humano es social por esencia. Y hay una lucha que es interior, que no es que los otros, digo, hay una influencia grande del ambiente, ¿no? Pero incluso si aíslas a tu hijo, pues va a sufrir la confusión, la tentación y las caídas. Entonces, cuando hablamos de educar en la libertad, en la autonomía, estamos hablando de iluminar la inteligencia, de fortalecer la voluntad, de educar los afectos para desear y querer el bien real. ¿Qué pasa si nosotros conseguimos un bien que es aparente? Pues quedamos tristes, frustrados, decepcionados, deprimidos.
sin motivaciones, porque yo me esforcé tanto por algo que es tan pasajero, tan efímero, que ahora que me motiva. Y está durísima la depresión infantil en México. La cantidad, o sea, en esta pandemia yo supe de por lo menos 3 niños de 12 años, niñas, en realidad eran las 3 mujeres, que intentaron suicidarse con 12 años. ¿En dónde están sus afectos? ¿En dónde está su inteligencia? ¿En dónde está su voluntad? Perdida, confundida, deprimida. Y es muy fuerte porque yo pienso que varios de ustedes, de nosotros, de nuestra generación, decidieron tener pocos hijos para poder darles todo. Y no lo voy a cuestionar la cantidad de hijos, sino el darles todo, porque el haberte esforzado por conquistar tu bicicleta, te formó el deseo, el afecto, te hizo trabajar tu inteligencia para ser creativo y descubrir cómo llegar a ese bien, y te fortaleció en tu voluntad, porque tuviste que tender tu cama todos los días durante no sé cuánto tiempo, o porque tuviste que ayudarle a tu mamá a lavar platos, o porque... y te fortaleció. Y lo mejor es que te dejó una sensación de lo logré, de yo conseguí mi bici, o de yo... Entonces, yo sé optar, yo sé optar. Es impresionante cómo los adolescentes no saben renunciar a nada. La capacidad de frustración es muy baja y quieren adaptar todo, ¿no? Y no podemos hacer eso otro día porque yo quiero participar de eso, pero no quiero renunciar a esto otro, y quiero estar en la clase de no sé qué, pero también quiero participar en la otra actividad, y entonces no saben decidir. O lo que me llama mucho la atención es que pues yo nunca me pregunté si iban mis amigas a las actividades que yo quería ir. Hoy las adolescentes no van si no van con una amiga, si no tienen la certeza de que la amiga va a ir, cosa que es normal, pero pues falta autonomía, falta autonomía. Entonces, bueno, aquí está como que el dibujo de todo, cómo son el principio vital, las facultades inferiores, las facultades humanas, y aquí viene una pregunta bien difícil. ¿Realmente, que aquí Piti está preguntando cómo fortalecerles esa autonomía? Mira, mi mamá tenía una frase que a mí me parece muy sabia. Una vez que tu hijo aprende a coger la cuchara, no le vuelves a dar de comer en la boca. O sea, poder acompañar al ritmo de las capacidades de cada uno de tus hijos y irles dando ese espacio de autonomía. No solo a la hora de comer, sino en todo, ¿no? Y un poquito más adelante voy a dar un poco más, voy a profundizar más en esas herramientas que tenemos para fortalecer la libertad, la autonomía, ¿no? Entonces aquí viene esta pregunta difícil. ¿Realmente qué nos quita la libertad? ¿Qué nos quita la libertad? ¿Lo que los otros piensan de mí? ¿Las heridas y traumas de la infancia que nos predisponen? ¿El traicionar mi conciencia? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa que realmente nos quita la libertad? Los miedos, Los miedos, que pueden ser frutos de las heridas o traumas del pasado. La confusión intelectual. ¿Realmente qué nos quita la libertad? Dar el poder a los otros sobre mí. El buscar pertenecer a un grupo o algún, pues sí, a un grupo de personas. Totalmente.
¿Y saben qué es lo más fuerte de lo que acaba de decir Adriana? Es llenar las expectativas de mis papás. La inseguridad. Muy bien. ¿Por qué hablo de las expectativas de los papás? No es un capricho nuestra necesidad de cariño y de amor. Es una necesidad. Es una realidad que si yo no tengo amor de los otros, me muero, me deprimo, no tengo sentido, no es algo que yo decidí, es algo que necesito. Por eso puse aquí en primer lugar lo que los otros piensan de mí, es bien importante. Pero de entre todos los otros que existen en el mundo, mis papás son lo más importante. O sea, lo que mi mamá y mi papá piensen de mí. Y podemos imaginar no sé cuántas fotos o imágenes de la persona que dice decepcioné a mi papá o decepcioné a mi mamá. O sea, qué dolor más grande y más profundo no ser lo que mis papás esperan de mí. Hace poco, un señor de 42 años se quedó huérfano de padre. Este señor tiene un súper buen puesto, súper buen cargo, rango, él es militar. Pero él es militar porque el papá soñaba con tener un hijo militar y él dio su vida por llenar las expectativas del papá. A los 42 años se muere el papá y entra en crisis vocacional. Dice, ya no está mi papá, ahora ¿por qué soy militar? Y entonces se cuestiona si estudiar una carrera diferente a los 42 años. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a descubrir su propia vocación, a descubrir su grandeza, su camino, pues sí, el bien? Porque no siempre escoger lo que mis papás quieren es lo mejor para mí o es el mejor bien. Entonces, ¿cómo educar en esa libertad, en esa autonomía? No queremos que nuestros hijos sean manipulados por nosotros. Queremos que nuestros hijos sean formados por nosotros. Y la diferencia entre la manipulación y la formación es el bien que se persigue. Es el desear el bien del otro y no solo mi propio bien. O sea, no llenar mi proyecto de vida. Es que yo siempre quise un hijo médico. Pues qué bien, pero tu hijo tiene su propia libertad, su propia vida y ojalá que él pueda escoger lo que él quiere ser. No, es que tú no te puedes juntar con esas niñas. ¿No? Ok, ¿hasta dónde mi hija es capaz de decidir sus amigas? Ok, a ver, en la adolescencia, sobre todo, es muy importante lo que los otros piensan de mí porque es el momento de la integración social, ¿no? Como decía, creo que Adriana fue la que dijo, ¿no? El tema de la integración es muy importante toda la vida, especialmente en la adolescencia. Y es en donde tienen que tener más fuerte la libertad para decir, no me dejo llevar por el grupo. Porque las niñas o los niños que hacen un montón de tonterías, sobre todo relacionadas con el sexo, mucho es por pertenecer a un grupo, ¿no? Sexo, alcohol, drogas. Mucho es por pertenecer, ser de las populares, ser del grupito de tal, ser no sé qué. Pero no solo eso, a veces se traicionan mucho en sus pensamientos, en su conciencia, porque dicen lo que la otra quiere escuchar, porque se visten como la otra espera que se vista, o como el grupito se viste, porque hacen lo que todas hacen, ¿no? Entonces aquí, pues es importante esa interiorización de los valores, ese poder hacerlos propios para que ellas opten por ellas mismas, ¿no? Y tengan esa fortaleza en la voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a educar para la vida? ¿Cómo? Esa es la pregunta de Piti, ¿no? Pero ¿cómo se fortalece la autonomía? Uno son los límites. Aquí hay un ejemplo que siempre pongo y de hecho creo que Piti ya me escuchó ese ejemplo.
y no sé si alguien estuvo en la plática pasada, pero creo que también lo puse, ¿no? El ejemplo del parque. Hicieron un experimento en donde llevaron un grupo de niños y los pusieron en el parque. Al primer grupo les dijeron, pueden estar el tiempo que quieran, el parque es enorme, vayan a donde ustedes quieran, el tiempo que quieran y hasta que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué pasó? Los niños se quedaron pegados a los adultos para no perderse, se quedaron en un espacio muy limitado. A un segundo grupo le dijeron, ok, ustedes no pueden salir de este espacio del parque, tienen 1 hora para jugar, nosotros estaremos aquí. ¿Qué pasó? El primer grupo de niños se quedó muy cohibido, muy cerquita, con miedo, y el segundo se movió con más libertad. Aquí dijo alguien, que no sé quién es, porque está como familia Salcido, que cuando te dice tu hija que no le importa pertenecer a ella no le importa. Ok, voy a terminar de explicar lo de los límites y ahorita te respondo. Entonces, este segundo grupo fue mucho más libre. ¿Qué es lo que pasa con los límites? Si tú no tienes límites, se vuelve inseguridad. Inseguridad de que me pueden dejar en el parque, de que me puedo perder, de que tal vez después ya no los encuentro, de que ¿qué hago sola? ¿No? Cuando tenemos unos límites adecuados, entonces yo me siento protegido, me siento cuidado, me siento amado, me siento libre porque sé que tengo un espacio de moverme y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Este tercer grupo no existió, pero ¿qué pasa si pones a unos niños con unos límites aquí en donde no se pueden mover? En donde no da para hacerse ni a la derecha ni a la izquierda. Se rompe la jerarquía de valores. Entonces es tan grave soltarme el pelo, porque mi mamá me dice que tengo que ir con el cabello recogido al colegio, como robarle a mi mamá, como mentir, como copiar un examen, entonces ya no hay jerarquía de valores. Todo es grave, todo está mal. Y yo tuve unas niñas que realmente sus límites eran muy cortos. No podían soltarse el pelo y yo estaba en Chile, en donde las niñas chilenas viven con el pelo no solo suelto, sino que además le hacen así para despeinarse. Y las niñas peruanas, que tenían demasiados límites, tenían que ir con el cabello perfectamente recogido al colegio. Además de ser causa de bullying, porque nadie va con el cabello recogido, si fuera México no hubiera pasado nada, si fuera Perú tampoco, pero en Chile, una niña creo que una tenía 11 cuando yo las conocí, otra estaba en secundaria, la otra estaba en prepa, había 2 en secundaria, eran 4 hermanas. Pues la más grande abortó, le robó dinero a los papás, obviamente se fue con el novio, porque si no, no hubiera abortado, ¿verdad? De alguna forma se embarazó. Y es muy fuerte, o sea, los papás hasta se cambiaron de casa porque el vecino se enamoró de la más grande. Ellas eran obligadas, eran muy buenas para correr, entonces eran de la Selección Nacional de Chile, pero eran obligadas. Su jerarquía de valores totalmente quebrada, totalmente quebrada. Y lo otro a mí me pasó, yo llevé un grupo de adolescentes a Roma, bueno, a Europa, fuimos a toda una peregrinación, y las niñas querían estar pegadas a mí todo el tiempo. Yo les decía, oigan, ¿tienen 1 hora para comprar? Y me decían, ¿te vienes con nosotras? Porque Roma es muy grande. Roma es muy grande. Pero cuando las tengo en una casa de retiros, con unas bardas, con unos límites, pues se escapan por la ventana del cuarto, hacen su travesura, ¿no? Quieren platicar en la noche, entonces se van al otro cuarto. Se mueven con más libertad porque están protegidas. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? Yo creo que el tema de los límites es lo más neurálgico en la educación de la libertad y de la autonomía. Pero, o sea, suena muy bonito esta historia del parque, pero a la hora de la verdad,
hasta dónde les puedes permitir. ¿Les doy o no les doy el celular? ¿Reviso su conversación o no reviso la conversación? ¿La dejo solita en el mall o en el shopping? ¿O no la dejo solita? Bueno, solita con las amigas, ¿no? Pues en la práctica es un poquito más complicado, ¿verdad? Y ahí me encanta la frase de mi mamá. Una vez que aprendió a coger la cuchara, no le vuelves a dar de comer en la boca, porque eso va marcando sus límites, no los míos, sus límites. En la medida que yo veo que ellas van teniendo o ellos van teniendo más capacidad de decisión, más capacidad de moverse, más capacidad pues de todo, intelectual, todo, pues les voy soltando un poco más, ¿sí? Para no irme a ninguno de los extremos. ¿Hay hasta aquí alguna duda o comentario? Yo. Dime. Entonces sería, eh, ok, irle soltando en base, digo, con la confianza de que se le han dado los valores, se le han dado el discernir entre lo bueno y lo malo y todo, ¿no? Entonces empezarlas a dejar, en mi caso es una niña, empezarla a dejar a tener un poco más de libertad e ir viendo entre la acción y la consecuencia, ¿no? Y dejar que tenga la consecuencia de lo que decidió al final de cuentas, como para que Ajá. empiece a tener ahí el, el entendimiento de lo que hizo. Más o menos sería así el asunto. Exactamente. Y todavía te diría que si te puedes sentar con ella a analizar las cosas, mejor, para que haga el ejercicio de interiorización. ¿Cuántos años tiene tu hija? Acaba de cumplir 13. Ya está en una edad en donde su cerebro ya maduró. Entonces, por eso ya son más preguntonas, ya son más desafiantes, ya no les parece todo tan fácil como cuando estaban en tercero de primaria, porque es justo su cerebro ya les está pidiendo más autonomía, ¿no? Más pensar por ellas mismas. Entonces, a base de preguntas, yo pienso que la adolescencia mucho es educar con preguntas, Ok, perfecto, gracias. pero todo lo que dijiste está muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, el segundo medio que yo puse es la gradualidad. Somos seres de procesos. Y es verdad que nos cansamos, ¿no? De repetirle 20 veces que tiene que ordenar su cama, que tiene que lavar los platos, que no se puede ir así sin peinar o que se tiene que lavar los dientes, ¿no? Sobre todo con los niños varones, mucho es pues el bigote, amigo, ¿no? O ¿en serio no te quieres bañar? Sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, ya cuando crecen un poquito más, ya ellos mismos quieren, ¿no? Pero cuánta satisfacción nos da cuando se fue a casa del amigo y te dice la mamá, ay, qué lindo tu hijo, se ofreció para lavar los platos o recogió todo, muy amable, o que dices, ay, bueno, valió la pena, ¿no? Tantas veces que se lo dije, qué bueno que se nota. Eh, pero aquí hay una cosa muy interesante, a veces nos paramos en el ideal, porque además nos esforzamos por ser el ejemplo, ¿no? Y al ser el ejemplo, les queremos transmitir a los hijos que yo soy perfecta, maravillosa y que no me equivoco. Pero pues la verdad es que ni soy perfecta ni soy maravillosa y sí me equivoco. Y a veces nos paramos hasta el ideal allá en la esquina y les gritamos, ¡hey, tienes que estar aquí, córrele! Tienes que ser ordenado, limpio, responsable, prudente, perfecto y sin defectos. Y entonces el hijo dice, ¿cómo lo hago? O sea, es que nada de lo que hago va a ser suficiente para llenar las expectativas de mi mamá o de mi papá. Porque por más que me esfuerzo, pues no voy a llegar mañana. Entonces, aquí la gradualidad también es en la medida de sus capacidades. Está muy chiquito, pues no va a tender la cama, pero que le jale a la sábana del otro lado. O pues no, ni alcanza los platos, pero me quiere ayudar. Bueno, pues ponle un vaquito y vele enseñando, ¿no? Cómo lavar un plato y ya la próxima vez le dejas lavar más. Pero el poder irles enseñando y acompañando en el paso a paso de sus procesos es muy importante. El celebrar el siguiente paso
sea, no ha llegado a la esquina de allá al ideal. Bájate tú, ven dónde él está parado y dile, el siguiente paso para llegar a ese ideal que está maravilloso es tender tu cama. Y eso te va a fortalecer la voluntad. Y ahorita tal vez no lo entiendes, pero cuando la vida te exija, vas a tener la fuerza de voluntad para decir, yo quiero y yo voy. Aquí ponen, yo pienso que ellos nos pueden observar que no somos perfectos, nos equivocamos y tenemos miedos. Así verán que somos humanos. Me encanta esta reflexión que nos está dando Mali. ¿Vale? Es muy cierto, porque además ellos aprenden que se vale ser humano, que se vale equivocarse. Si yo cada vez que se equivoca mi hijo le grito como si hubiera sido lo peor del mundo, oye, tiró el agua, no se va a acabar el mundo, no es un idiota por eso, no te desesperes, enséñale que se puede equivocar y que no pasa nada, ¿ok? Las consecuencias, ve por el trapo y limpia, pero no hay golpes, no hay violencia, solo hay asumir las consecuencias de un error que tuviste y no pasa nada. No te quiero menos por eso, no eres un idiota por eso, eres humano y se vale, y se vale. Recordarnos una y otra vez, somos seres de procesos, somos seres de procesos. Entonces, primero yo tengo que querer cambiar o mejorar o hacer las cosas. No solo es cómo hacer para que él entienda que tiene que tender su cama, porque lo puedo obligar a la fuerza y lo va a tener que hacer y lo va a hacer. Pero cómo hacer que quiera tender su cama. Ahora, es un proceso. Muchas veces vas a tener que repetirle que tiene que tender su cama. Ay, es que me desespero y mejor la atiendo yo. Autonomía. Hay un meme que es muy divertido porque es un chavo que se independiza y llama a un técnico para arreglar el fregadero. Y entonces se ve el fregadero lleno de platos y le dice que no sirve el fregadero porque en casa de su mamá ponían los platos y al día siguiente estaban limpios en su lugar. Y su máquina no funciona, ¿no? Y no encuentra un botón en donde ponerle que lave los platos. Es muy tonto este meme, pero de alguna forma nos expresa que si tu mamá, tu papá siempre haces las cosas, ellos no entienden que hay que lavar los platos, que los platos no se lavan solos. Entonces sí, con el testimonio y también pues, con saberlos involucrar en las responsabilidades de la casa, en ponerles ejercicios de fortalecer la voluntad, iluminar su entendimiento y no solo decir porque lo mando yo, porque así toca, ¿no? Porque pues entonces no hay interiorización. Entonces, si mi hijo adolescente me dice que no quiere ir a misa y yo le digo, pues me da igual, vas porque vas, entonces ni acogí su sentimiento, ni lo entendí, ni me entendió, ni está yendo a misa con ninguna devoción, no se está formando ninguna convicción. ¿Y qué pasa? Aquí un poco lo que decían. Si le dices, oye, ¿por qué no quieres ir a misa? No, pues me da flojera. Ay, a mí también. A mí también me da flojera. Pero luego me pongo a pensar en que Dios murió por mí, en que le debo tanto, y digo, ¿cómo no le voy a dedicar una hora? Y entonces le doy motivaciones, le doy motivos más profundos, le reconozco que se vale que te dé flojera ir a misa, y después nos sobreponemos y vamos juntos a misa, con nuestra flojera, pero vamos, ¿no? Entonces, eso es testimonio también. El decir, ok, ¿cómo manejo yo, mamá, mi flojera? Que también la siento. Y eso les va enseñando a compartirte su flojera, que después se va a volver en compartirte su caída en la fiesta con la niña o con el niño, se va a volver contarte sus crisis interiores, sus triunfos de, no sabes, esta vez no copié en el examen porque me lo propuse y estudié y no copié. Y entonces sus éxitos en esa gradualidad de ir paso a paso y poco a poco. Después el acompañamiento. Y aquí yo creo que hay un sofisma
que es, ya estamos en la hora. Ya estoy terminando, esta es la última diapositiva y le respondo a esta, no me acuerdo cómo se llama, pero la que preguntó de la hija que no le importa pertenecer al grupo. Ok. Eso es lo último, acompañar en esos procesos. Y aquí hay un sofisma que yo veo que cuando nuestros hijos se vuelven más adolescentes, los sentimos más autónomos y sentimos que ya no nos necesitan tanto. Y hay una crisis de los papás de decir, ya no le tengo que hacer el desayuno, ya me despierto y él ya se hizo lo que pudo, ¿no? O ya no lo tengo que bañar. Cuando dejamos de bañar a nuestros hijos, es así como que está creciendo, ¿no? Está creciendo. Y yo creo que si ustedes se detienen a pensar, tú a tu edad, con 40 y tantos años, 30 y tantos años, en los que tengas, ¿cómo necesitas también del acompañamiento de tus papás? Que es diferente, o sea, ya no necesitas que te hagan el desayuno, pero sí necesitas que te escuchen, que te pregunten cómo estás, que te cuestionen, que te des cuenta que les importa si la regaste o no la regaste. Entonces, entender que según la etapa de vida se necesita un acompañamiento diferente. Y nosotros somos el adulto, entonces, y somos los papás. Quien se tiene que adaptar soy yo, ¿no? Ir junto con, esta es la definición del Aurelio, ¿no? Del diccionario, ir junto con seguir, reconducir, ¿no? Eso es acompañar. Entonces, aquí solo para responder la pregunta de qué pasa si mi hija es la que dice que no le interesa pertenecer al grupo, hay un mecanismo psicológico de defensa que es cuando yo no logro algo o cuando yo siento que no soy capaz de algo, aquí lo expresaríamos al fin que ni quería. Entonces, a mí me pasa mucho en dirección espiritual que llega la niña y me dice, no me llamaron para ser parte del equipo, pero no me importa. Ok, vamos a detenernos en esa frase. No me importa, no me llamaron. Si no le importa, ¿por qué viene a contármelo? O sea, indiferente no le es. Entonces, hay que ver qué hay ahí, porque no es normal, no es natural, es una necesidad básica el pertenecer a un grupo o el ser vistas. Tal vez dices, pues no me importa pertenecer a un grupo, por ejemplo, a mí no me importaba ser del grupo de las populares porque sentía que esas bolitas muy grandes, pues la verdad es que nadie era amiga real de nadie. Pero sí me importaba mucho tener a mis amigas y estar bien con todas las demás, ¿no? Entonces, tal vez si tu hija tiene una muy buena amiga o un grupito pequeño de 2 o de 3 que tiene una buena contención emocional, pues se puede entender en ese contexto que no le importe pertenecer a un grupo de populares o un grupote, ¿no? Que hay luego grupos de muchas niñas. Es normal. Ahora, estamos en pospandemia y hay muchos miedos en el campo de la socialización, sobre todo entre sexto y prepa, ¿no? Todos esos años, pues la verdad les tocó en un periodo en donde se desarrolla mucho la habilidad social. Entonces hay que ver, pues, algunas cosas más, algunos elementos para poder ver qué es lo que pasa con tu hija. No sé si te respondo. Sí, muchas gracias. También es el hecho de que es nueva en la escuela. Entonces, le tocó, como dices, pospandemia y luego entrar a una escuela donde no conoces a sus compañeras y tenía un grupo como muy cerrado de amigas en la otra escuela. Sí. Perfecto. Pues entonces, pues puede ser un poco del miedo de tener que enfrentarse al nuevo colegio o simplemente que pues se está sintiendo acogida y pues tiene que ir como que definiéndose todavía con quién quiere hacer más amistad. Bueno, pues no sé, ya estamos
en el tiempo. Si quieren, damos gracias y si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, pues yo voy a estar aquí. Y si no, pues terminamos. ¿Les parece? Muchas gracias, Pili, por esta conferencia. Espero que pues a todos les haya también ayudado. Y pues como saben, vamos a continuar con estos talleres para los adolescentes pues una vez al mes a lo largo de este curso. Y si tienen también algún tema en particular que les gustaría pues recibir, pues con mucho gusto nos lo hacen saber. Muchas gracias, Pili. Buenas noches a todos y que descansen. Buenas noches. Pues también, antes de hacer una oración, pues también me pongo a disposición. Si alguien quiere también hacer alguna pregunta en particular, pues me pueden encontrar a través de Karina. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de sentarnos a reflexionar sobre estos temas tan importantes para nuestros hijos. Te pedimos que nos alcances las gracias que también necesitamos nosotros en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, nuestra afectividad, para que iluminados y aconsejados por tu Santo Espíritu podamos seguir siempre tu camino. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias también a todos por sus comentarios aquí en el chat. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Gracias, buenas noches. Chao, Gracias. chao. Gracias, bonita noche. Muy bien.